Lo perdí todo por culpa de la envidia de mis hermanos, pero logré superar la adversidad y ahora soy imparable. Este es el tipo de historias que nunca pensé que me tocaría vivir. Durante toda mi vida, creí que las personas que más me amaban serían las que me respaldarían cuando las cosas se complicaran, pero resultó ser que la envidia, la avaricia y el ego de los que más amaba terminaron destruyendo todo lo que mi padre y yo habíamos construido. Mi nombre es Luis. Desde pequeño, crecí en una pequeña empresa de fabricación de muebles que mi padre inició. Me enseñó todo sobre el negocio, cómo hacer crecer una pequeña idea, cómo luchar cuando las cosas se ponían difíciles y cómo ser un hombre de honor. Mi madre había muerto cuando era muy pequeño, y mi padre fue el único que me mostró el valor de las cosas. Nos esforzamos muchísimo para sacar la empresa adelante y con el tiempo se convirtió en una de las más respetadas en nuestra ciudad. Al crecer, todo parecía estar encarrilado para mí. Mi hermana Clara y mi hermano Andrés siempre estuvieron cerca, pero a medida que los años pasaban, algo extraño comenzaba a pasar. Ellos querían más. Sabían que algún día la empresa iba a ser mía, que todo lo que había hecho mi padre sería para asegurarme un futuro. Pero lo que no contaba era que mi hermano y mi hermana comenzaran a querer mi lugar. Nunca imaginé que ellos serían capaces de algo tan bajo. Mi padre murió de forma repentina cuando tenía 60 años. Fue un golpe durísimo, el peor de todos, pero me prometí que seguiría su legado y que no dejaría que su esfuerzo se perdiera. Lo último que me dijo fue: hijo, mantén a la familia unida, es lo más importante que tienes. Yo, con todo el dolor del mundo, traté de hacer lo mejor posible para continuar. Sin embargo, los problemas comenzaron a ser inevitables. Mi hermano Andrés, el menor, siempre fue un hombre de ideas rápidas y ambiciosas, pero carecía de la humildad que mi padre me inculcó. Él siempre pensó que yo no estaba capacitado para dirigir el negocio, que su mente era más brillante y que yo estaba demasiado apegado al legado de mi padre. Mi hermana Clara, por otro lado, comenzó a sentir que ella tenía tanto derecho como yo a liderar, a pesar de no haber estado tan involucrada en la empresa. Comenzaron a murmurar entre ellos y las tensiones aumentaron. Una noche, después de una junta familiar, me di cuenta de que algo no iba bien. Recibí una llamada de un abogado de la empresa. Luis, tenemos que hablar. Hay algo que debes saber, me dijo. Mientras me sentaba en el despacho, mi corazón latía con fuerza. Al parecer, mis propios hermanos habían manipulado documentos, creado acuerdos falsos y, en una jugada astuta, me habían despojado de mi empresa. Todo lo que habíamos construido se les había ido de las manos, y a mí me dejaron fuera. Recuerdo perfectamente cómo me sentí. Fue como si la tierra se abriera bajo mis pies. Todo lo que había hecho, todo el esfuerzo, se desmoronó en cuestión de días. Lo peor de todo no era solo que me habían quitado lo que mi padre me había dejado, sino que lo habían hecho con una sonrisa en la cara. Mis propios hermanos, aquellos en quienes confiaba ciegamente, me habían traicionado. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. No iba a quedarme de brazos cruzados. Había aprendido demasiado de mi padre, y aunque me habían dejado sin nada, sabía que podía reconstruir mi vida. Sin dinero, sin contactos, pero con la determinación de alguien que ha tocado fondo y no va a rendirse. Lo único que tenía era mi inteligencia, mis conocimientos y un profundo deseo de demostrarles que estaba por encima de sus traiciones. Así que, comencé de cero. No me quedó otra opción. Vendí lo poco que me quedaba de valor, un par de recuerdos de mi padre y algunas cosas personales, y utilicé ese dinero para invertir en lo único que sabía hacer, los muebles. Empecé a fabricar mis propios diseños y a venderlos a pequeñas tiendas locales. Era difícil, pero mi pasión por lo que hacía me mantenía enfocado. No tenía nada más, pero cada pieza que creaba era un recordatorio de lo que había perdido y lo que aún podía lograr. A medida que pasaba el tiempo, mi pequeña empresa creció. No a la velocidad con la que había crecido antes, pero estaba avanzando. Cada día, me enfrentaba a desafíos más grandes, pero nunca me rendí. Sabía que mi habilidad y mi ética de trabajo eventualmente me llevarían lejos. El boca a boca me ayudó más de lo que imaginé. La gente comenzó a confiar en mí, en mis diseños y en el esfuerzo que ponía en cada mueble que creaba. Cada día que pasaba, veía cómo mi esfuerzo comenzaba a dar frutos. Al principio, los días eran largos, las noches aún más solitarias. A veces, me despertaba a las 3 de la mañana con las manos entumecidas por el trabajo, la cabeza llena de dudas, pero con una determinación tan fuerte que no podía rendirme. Empecé a contratar gente para que me ayudara, y aunque no podía ofrecerles mucho dinero, ellos veían lo que yo veía, el potencial de algo grande. Mi pequeño taller comenzó a crecer, y de alguna manera, estaba volviendo a encontrar la paz, una paz que mis hermanos, en su desesperada envidia,
no parecían entender. Al principio, lo que me dolió más fue la actitud de mis propios amigos. Algunos, sin decirlo abiertamente, me trataron como si estuviera perdiendo el tiempo. ¿Por qué no te das por vencido, Luis? Lo que tienes ahora es solo un pequeño taller. ¿De verdad vas a seguir luchando por algo que ya no tiene sentido? La gente que había estado cerca de mí, que había visto mi esfuerzo y mis sacrificios, no entendía por qué insistía. No podían ver lo que yo veía, una oportunidad para demostrar que no solo había heredado el negocio de mi padre, sino que podía hacerlo mejor, mucho mejor, sin la traición de mis hermanos. Mis amigos me decían que era un tonto, que mi hermano Andrés y mi hermana Clara ya tenían la empresa, que estaba claro que ellos tenían la última palabra, que yo ya había perdido. Pero algo dentro de mí me decía que no era el final. Mi corazón seguía latiendo con la misma fuerza que cuando mi padre me enseñó a construir muebles. No iba a dejar que sus mentiras me derribaran. Lo peor llegó cuando, después de varios meses de trabajo duro, mis hermanos comenzaron a burlarse públicamente de mí. Sabían que mi pequeña empresa estaba creciendo y, en lugar de respetar mi esfuerzo, se dedicaban a minimizar lo que estaba logrando. Clara, mi hermana, empezó a hablar mal de mí a todos los que conocía, asegurando que no tenía la capacidad para manejar una empresa más grande, que mis productos eran inferiores, que mi trabajo solo era una copia barata de lo que alguna vez fue. Recuerdo el día que, durante una reunión familiar, Andrés, mi hermano, con su arrogancia habitual, me dijo: «Nunca serás nada más que un intento fallido, Luis. Ya lo verás. Nosotros ya estamos donde queremos estar, y tú, por más que te esfuerces, jamás podrás alcanzarnos». Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa, no solo por el hecho de que provenían de mi propio hermano, sino porque me hizo pensar que tal vez estaba destinado a fracasar. Pero, ¿saben qué? Fue esa misma noche en la que decidí que nunca más me dejaría dominar por sus mentiras. Algo cambió en mí. No iba a ser ese perdedor al que ellos pensaban que me habían convertido. Comencé a hacer más que solo vender muebles. Empecé a expandir mi línea, a innovar, a buscar maneras de diferenciarme, de crear piezas que nadie más tuviera. Hablaba con arquitectos, diseñadores de interiores, buscaba colaboración con otras pequeñas empresas. Me negué a quedarme en mi zona de confort. Los recuerdos de mi padre, de su pasión por lo que hacía, fueron mi combustible. Comencé a ganar notoriedad, no por el dinero, sino por la calidad de lo que estaba ofreciendo. Al principio, era solo un puñado de clientes que me apoyaban, pero poco a poco, más y más personas comenzaron a ver lo que estaba construyendo. Los comentarios que antes eran de burla se fueron transformando en respetos silenciosos. La gente comenzó a hablar de mí, y mi pequeño taller pasó a ser reconocido como un lugar donde la pasión por el trabajo manual se sentía en cada rincón. No solo vendía muebles, vendía un pedazo de mí, un pedazo de lo que había sido mi vida. Eso era lo que la gente compraba. Mis hermanos, al ver el crecimiento que estaba teniendo, se volvieron más furiosos. Intentaron sabotearme de muchas maneras, hablando mal de mí en la industria, manipulando a los clientes para que no me compraran, difamando mi nombre. No podían soportar que alguien que consideraban inferior estuviera ganando respeto, y la gente comenzó a escuchar, a darse cuenta de sus mentiras. Lo que no sabían es que cuanto más intentaban tumbarme, más fuerte me volvía. Cada ataque solo me motivaba más. Cada palabra de desprecio era un recordatorio de lo que había sido y lo que podría llegar a ser. El trabajo duro que estaba haciendo empezó a dar frutos. Mis clientes comenzaron a regresar y a recomendarme a otros. Algo que al principio parecía imposible, comenzó a convertirse en una realidad. Ya no solo tenía un taller, tenía un negocio que estaba creciendo. Claro, no estaba ni cerca de lo que había sido la empresa de mi padre, pero ya no me importaba eso. Ahora, mi prioridad era levantarme, demostrarles a mis hermanos que no los necesitaba a ellos ni a sus envidias para triunfar. Un día, después de haber trabajado 16 horas seguidas, me llegó un mensaje. Era de un arquitecto conocido en el sector. Me había escuchado a través de la voz de sus clientes, aquellos que me recomendaban por la calidad de mis productos. Me pedía una reunión para discutir una posible colaboración. Era la oportunidad que había estado esperando. Sin dudarlo, acepté y al día siguiente estaba en su oficina. Cuando llegué, vi un lugar lleno de proyectos grandes, de diseños lujosos, y todo me parecía tan lejano a mi realidad. Pero al mismo tiempo, sentí algo dentro de mí. Sabía que podía ser parte de eso. Durante la reunión, el arquitecto me dijo algo que me dejó sin palabras. Luis, tus diseños tienen algo especial. Hay un alma en lo que haces que otros no tienen. Te quiero en este proyecto, quiero que seas quien se encargue de toda la parte de mobiliario personalizado. Mis ojos brillaron. Era el trabajo que me podía poner en el mapa.
Un contrato con este arquitecto significaba poder escalar mi negocio de una manera que jamás imaginé. Sin embargo, lo que no esperaba es que, durante esa misma reunión, el arquitecto me mencionó a mis hermanos. Resulta que mis hermanos habían intentado ponerse en contacto con él antes, con la esperanza de conseguir el mismo trabajo. Intentaron menospreciar mi nombre, hablar mal de mi taller, convencidos de que podían aplastarme y quedarse con todo. Pero aquí estaba yo, sentado frente a él, escuchando sus palabras, con una sonrisa en el rostro. Y lo mejor de todo, él me eligió a mí. De alguna manera, mis hermanos empezaron a darse cuenta de que todo lo que habían hecho para intentar destruirme había fracasado. Ellos, con todo el dinero y los recursos que tenían, no pudieron destruir la confianza que había ido construyendo poco a poco, pieza por pieza, cliente por cliente. La gente confiaba en mí, no en sus mentiras. Mis hermanos no lo tomaron bien. Andrés, al principio, me llamó para pedirme una reunión. Le había molestado tanto que alguien con nada pudiera tener lo que él pensaba que solo él merecía. Me acusó de robarles el negocio, de traicionar la memoria de mi padre. Clara, por otro lado, ni siquiera intentó disimular su frustración. Lo sabíamos, Luis. Sabíamos que te iba a ir bien, pero no de esta manera. Te creímos un tonto. Pensamos que ibas a fracasar, pero lo que no entendimos es que la gente sigue a los que tienen algo real que ofrecer, no a los que solo son unos imitadores. Ahora te has vuelto una amenaza, y no sé si me gusta, me dijo. Todo lo que me habían dicho, todas sus palabras hirientes, me atravesaron como una espada, pero esta vez no me derribaron. Me di cuenta de que mi verdadero enemigo no era ni Andrés ni Clara, era la duda que ellos sembraron en mí cuando me dijeron que jamás iba a llegar a ser nada sin ellos. Habían tratado de hacerme sentir pequeño, pero, en realidad, solo estaban proyectando sus propios miedos e inseguridades. Un día, mientras todo esto pasaba, una de mis antiguas clientas, una señora que había comprado algunos muebles a través de mi taller, me llamó. Me dijo que quería ayudarme. Luis, yo tengo contactos, tengo las relaciones para abrirte puertas en el mercado internacional. Y lo que más me gusta es que tú no estás buscando hacer dinero rápido, tú buscas crear algo que dure. Ese día, algo hizo clic dentro de mí. No solo quería sobresalir a nivel local, quería ser grande, quería expandir mi negocio más allá de lo que mis hermanos jamás imaginaban. Y así comenzó una nueva etapa en mi vida. La primera colaboración internacional llegó, y con ella, más reconocimiento. Lo que antes era un taller pequeño en un rincón olvidado de la ciudad ahora era un nombre conocido. El teléfono no dejaba de sonar, y cada vez que tenía que rechazar un proyecto por falta de tiempo, me sentía más y más cerca de lo que había soñado. Mis hermanos comenzaron a seguirme en las redes sociales, a mirarme desde lejos. Me enviaron mensajes, tratando de mostrar buena voluntad, pero ya era tarde, ya no los necesitaba. A medida que mi negocio crecía, las cosas empezaron a cambiar de forma sorprendente. Cada cliente satisfecho se convertía en un pequeño paso hacia la reconstrucción de lo que una vez había sido mío, y lo mejor de todo, sin tener que depender de nadie. Pero los recuerdos de todo lo que había pasado, de todas las veces que me sentí menos, de todas las humillaciones que había recibido de mis propios hermanos, seguían ahí. Cada vez que miraba los mensajes de apoyo de mis clientes, cada vez que veía cómo mi taller se llenaba de pedidos internacionales, sentía una mezcla de rabia y orgullo. Rabia por lo que me hicieron pasar, pero orgullo de saber que había logrado lo impensable, sin importar los obstáculos. Un día, después de una de mis reuniones con un cliente importante, decidí darme un respiro. Fui a un pequeño café en la ciudad, un lugar que solía frecuentar cuando no tenía nada. Cuando entré, el ambiente estaba relajado, con música suave de fondo. Pedí un café y me senté junto a la ventana. Mientras observaba el bullicio de la calle, sentí algo en mi pecho, como si todo lo que había luchado por conseguir, todo lo que había superado, me hubiera llevado hasta ese momento exacto. A veces la vida te lanza al abismo solo para que, en la caída, encuentres tu verdadera fuerza. No pasó mucho tiempo antes de que me reconocieran. Un hombre mayor se acercó a mi mesa, con una sonrisa que no podía ocultar. Luis, ¿verdad? Te he visto en las redes. ¡Qué gran trabajo estás haciendo! Todo el mundo habla de ti. Te felicito, en serio. Aquella conversación fue breve, pero me dejó una sensación extraña en el corazón. En ese momento entendí lo lejos que había llegado, no solo profesionalmente, sino como persona. Mi vida había dado un giro de 180 grados, y la gente ya no me veía como el hermano menor, el que no valía, el que siempre estaba por debajo de todos. Ahora, me veían como alguien con fuerza, alguien que no se dejó arrastrar por la traición, la envidia o la maldad. A la semana siguiente, me llegó un mensaje de Clara. Para ser sincero, no quería leerlo,
pero algo me impulsó a hacerlo. Luis, quiero hablar contigo. He estado pensando mucho en lo que pasó, y creo que tengo que pedirte disculpas, no solo por lo que hice, sino por cómo te traté. Pensé que nunca ibas a llegar a nada, pero me equivoqué. Te admiro, y lamento profundamente lo que hicimos. Espero que algún día puedas perdonarnos. No pude evitar una pequeña sonrisa al leer sus palabras, no porque creyera que necesitaba su perdón, sino porque en ese momento comprendí algo fundamental. El perdón no era para ellos, era para mí. Yo era el que tenía que liberarme del peso de la envidia, de la rabia, de todo lo que me había hecho daño. No podía cargar con esa amargura si quería seguir creciendo. Sin embargo, también era consciente de que las cosas nunca volverían a ser las mismas. El daño ya estaba hecho. No podía simplemente olvidar cómo me trataron, cómo me abandonaron en el momento más difícil de mi vida. Lo que había sucedido no se podía borrar, pero sí podía decidir qué hacer con el futuro. El tiempo pasó, y mi negocio no solo se mantuvo, sino que se expandió aún más. A medida que crecía, sentía que cada paso me acercaba más a lo que siempre soñé. Ya no se trataba solo de la venganza o de probarles algo a mis hermanos. Se trataba de hacer realidad todo lo que siempre imaginé mientras estaba sentado en el taller de mi padre, mirando cómo él trabajaba, soñando con ser como él algún día. Ahora, no solo era como él, estaba superando todo lo que alguna vez él había logrado, y lo estaba haciendo de una manera única. El teléfono sonó una tarde, interrumpiendo mis pensamientos. Era el arquitecto que había trabajado conmigo meses atrás. Luis, te llamo para algo importante. Quiero que te encargues de todo el mobiliario personalizado para un proyecto grande. El contrato es tuyo si decides aceptarlo. Es una oportunidad que solo se da una vez. Esa llamada fue el empujón que necesitaba para dar un salto aún mayor. Mi vida ya no era la misma. Ahora era dueño de mi destino. Mi taller se convirtió en una empresa de renombre, y mis hermanos, bueno, ellos seguían viviendo en la sombra de su propia arrogancia, porque aunque intentaron destruirme, no lo lograron. La vida me enseñó algo importante: nunca subestimes la fuerza de alguien que no tiene nada que perder, pero mucho que ganar. A medida que pasaban los meses, el negocio de mi empresa seguía creciendo a pasos agigantados. Mis días se llenaban de reuniones con clientes importantes y la sensación de éxito era cada vez más palpable. Mi teléfono no dejaba de sonar y las solicitudes de nuevos proyectos seguían llegando. Al principio, me parecía increíble. ¿Cómo había llegado hasta aquí después de todo lo que había pasado? Había estado al borde de la desesperación, pero hoy estaba al frente de una empresa con un futuro brillante. Lo que más me impactaba no era el dinero, ni los contratos millonarios, sino la forma en que la gente comenzaba a verme. El respeto que antes me faltaba, ahora me lo daban a raudales. Me habían subestimado, pero en lugar de hundirme, me había impulsado a seguir luchando. Ahora, veía que todo lo que había hecho había valido la pena, pero no todo era tan sencillo. Había algo en mi corazón que no podía dejar ir, algo que me seguía atormentando, y esa era la relación con mis hermanos. Aunque estaba logrando mucho, el peso de lo que me habían hecho seguía ahí, como una sombra que no me dejaba ser completamente feliz. Un día, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara, mi hermana. Luis, por favor, necesitamos hablar. Me siento terrible por lo que pasó. Quiero que nos sentemos a hablar, no como hermanos y hermana, sino como adultos. Lo que hicimos fue horrible, y estoy arrepentida. Lamento haberte fallado. Al principio, no supe qué responder. Había pasado tanto tiempo desde que me traicionaron, desde que me dejaron en la calle, que había aprendido a vivir sin ellos. Había construido mi vida a base de mis propios esfuerzos, pero algo en mi corazón me decía que tal vez era el momento de cerrar ese capítulo. Tal vez era hora de perdonar, pero solo si ellos demostraban que realmente lo merecían. Acepté la invitación para encontrarnos. El día del encuentro, llegué al restaurante con nervios. La conversación estaba a punto de suceder y no sabía cómo reaccionar. Cuando vi a Clara entrar, me di cuenta de que el tiempo no había cambiado nada. Ella seguía siendo la misma, pero yo ya no era el mismo. Me había transformado en alguien que ya no dependía de nadie para ser feliz. Al menos, eso pensaba yo. Luis, sé que esto no lo solucionará todo, pero quiero que sepas que estoy sinceramente arrepentida. Yo, junto con Ricardo, te hicimos mucho daño, y me doy cuenta ahora de lo equivocados que estábamos. Te tratamos como si fueras menos, y tú jamás fuiste menos que ninguno de nosotros. Te fallamos, y estoy aquí para pedirte perdón, dijo Clara con la voz quebrada. Escuchar sus palabras me hizo sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: vulnerabilidad, pero también una gran satisfacción por saber que había hecho lo correcto al seguir mi camino, y no dejarme destruir. Clara,
lo que me hiciste me dolió más de lo que imaginas, pero lo que más me duele es que nunca creíste en mí. Nadie lo hizo, pero, ¿sabes qué? Lo logré. Lo hice todo sin ustedes, y ahora soy más fuerte que antes. No quiero ni necesito que me pidas perdón, porque ya te perdoné hace mucho tiempo. Lo que hice lo hice por mí, no por ustedes. Y ahora, estoy aquí por mí, no por nadie más, respondí con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Clara me miró a los ojos, con una mezcla de culpa y alivio. Sabía que sus palabras no podrían borrar todo el daño, pero al menos había hecho lo correcto al admitirlo. Luego, mi hermano Ricardo me llamó. Quería hablar conmigo. Su tono era más serio que de costumbre. Sabía que lo que me iba a decir no era algo sencillo, pero nunca imaginé lo que vino después. Luis, he estado pensando mucho. Te fallé. A veces uno se deja llevar por la avaricia, por la envidia, pero estoy cansado de vivir con eso. Lo que hicimos, lo hicimos por dinero, por el control. Pero después de verte crecer y lograr todo esto sin nuestra ayuda, me doy cuenta de lo equivocado que estuve. Y aunque sé que no puedo borrar el daño, quiero que sepas que estoy dispuesto a enmendar mis errores, me dijo Ricardo. Aunque sus palabras no eran suficientes para borrar todo el daño que me habían causado, entendí que también estaba buscando una forma de redención. Sin embargo, no estaba dispuesto a volver atrás. Ya había superado todo eso, y no iba a dejar que su arrepentimiento me hiciera dudar de lo que había logrado. Estaba en otro nivel ahora. Mi empresa siguió creciendo. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas satisfacciones. Ya no me importaba si mis hermanos intentaban volver a mi vida. Mi vida ya no dependía de ellos. La empresa que había creado era mía, y lo más importante, lo había hecho todo sin esperar que nadie me diera nada. Los meses pasaron, y mi negocio siguió prosperando. No solo había logrado reconstruir mi vida, sino que también me había convertido en un referente para otros emprendedores que, como yo, pensaban que nunca podrían salir adelante. Mi historia de resiliencia se convirtió en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. La gente me miraba ahora con respeto, y mi nombre comenzó a sonar en círculos empresariales importantes. Mis hermanos, Clara y Ricardo, siguieron intentando acercarse a mí. Clara, más veces que Ricardo, insistía en que nos reuniéramos. En cada encuentro, veía en sus ojos la desesperación de querer redimirse, pero algo en mí había cambiado. Ya no era el hombre que había estado dispuesto a perdonarlos por su traición. Ahora, era alguien que había encontrado su propio camino, y no podía dejar que los que me habían dado la espalda se colaran nuevamente en mi vida. La última vez que nos encontramos, Clara me miró fijamente, con una mezcla de tristeza y resignación. Luis, sé que ya no hay vuelta atrás, pero quiero que sepas que te admiro profundamente. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Y aunque nuestras diferencias no nos permitan ser una familia nuevamente, quiero agradecerte por todo lo que me enseñaste. Lo que hiciste me cambió la vida. Te deseo lo mejor, me dijo. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Recordé la persona que solía ser, la que deseaba que todo fuera diferente, que quería tener a su familia de vuelta. Pero también recordé todo lo que había tenido que sacrificar para llegar hasta aquí. Y me di cuenta de que no tenía que seguir esperando que ellos cambiaran o me pidieran perdón. Mi vida ya no les pertenecía. Con una sonrisa tranquila, le respondí, Clara, yo ya perdoné hace mucho tiempo. Pero lo que más me ha enseñado todo esto es que el verdadero éxito no viene de las personas que te rodean, sino de la paz que encuentras dentro de ti. Y yo ya la encontré. Te deseo lo mejor también, pero mi vida ya sigue su curso sin ustedes. Ricardo nunca se atrevió a enfrentarme nuevamente. Sabía que no había nada que pudiera decir para hacerme cambiar de opinión. Y eso, de alguna manera, me dio una sensación de cierre. Había llegado a un punto donde lo único que importaba era lo que había construido con mis propias manos. La empresa siguió creciendo, y los años pasaron. A pesar de todo, me mantenía fiel a mis principios. Había dejado de lado la venganza y el rencor. Sabía que lo más importante no era el dinero o el poder, sino la satisfacción de saber que, sin importar lo que la vida me hubiera lanzado, siempre me había mantenido firme en mis convicciones. Y lo mejor de todo, al final, fue que no había sido solo un triunfo personal. Había transformado la vida de muchos. Mi historia inspiró a otros a no rendirse, a seguir luchando por lo que creen, sin importar lo que el mundo les diga. Y esa era la verdadera victoria.